Bienvenidos al segundo encuentro de Diálogos de la Vanguardia, que se celebra en este auditorio gracias a la hospitalidad de la Fundación Mapfre. Joe Biden está a punto de cumplir sus primeros 100 días en la Casa Blanca. Para hablar de ello, pero no solo de ello, hemos reunido en este foro a Javier Solana y a José Manuel García Margallo. Gracias a ambos por su generosa colaboración. Javier Solana ha sido ministro de Exteriores del gobierno de Felipe González, además de haber participado de otras carteras como Cultura, Portavocía, Educación y Ciencia. Luego fue secretario general de la OTAN y alto representante de Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, y actualmente preside el Global Economy of Geopolitics de SADE y el Real Patronato del Museo del Prado. José Manuel García Margallo fue ministro de Exteriores durante los años 2011 y 2016, bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Ha sido eurodiputado en numerosas legislaturas, lo sigue siendo a día de hoy, y se considera un político de extremo centro, como dice en su último libro, Memorias heterodoxas. Si les parece, empezamos ya con el cuestionario y vamos a hablar de lo que nos ha ocupado todo este último año y supongo que nos seguirá ocupando en los próximos meses. El virus de la COVID-19 que desafía al mundo, en el que la ciencia parece haber estado a la altura. Uno tiene dudas de si los políticos lo han estado. ¿Qué opina, señor Solana? Poco pronto para decir cómo nos hemos comportado todos, ¿no? Pero con los datos que ya hay se puede hacer una valoración. Primero sobre la ciencia. La ciencia ha hecho un esfuerzo extraordinario y afortunadamente culminado por el éxito. Fíjense ustedes que el SIDA, por ejemplo, todavía no tiene vacuna. Si miráramos hacia atrás, para la malaria, en los últimos 30 años se han gastado para la malaria, que no tiene vacuna, aproximadamente 1 billón. En un año se han gastado 40 billones para el COVID y hoy tenemos 5, 6, 7 vacunas. Ha sido un esfuerzo absolutamente extraordinario que hay que reconocer. Lo que pasa es que la vacuna, una parte es la parte científica, descubrir cuál es el mecanismo para que la vacuna, luego es la producción de la vacuna y la distribución de la vacuna. En la primera parte yo creo que donde hemos estado mejor. La distribución es más compleja, todos los acuerdos que se han hecho han sido acuerdos poco superficiales, sin llegar a todos los detalles, y la producción pues ha ido y como sabemos qué ha pasado. Pero bueno, lo importante es que tenemos hoy una capacidad científica. Yo quiero subrayar que seguramente la vacuna más moderna, más rupturista, desde el punto de vista científico, está hecha en Alemania, la ciencia. Por tanto, Europa ha jugado un papel. Después, la financiación. Las vacunas se han financiado prácticamente, no diría al 100%, pero muy próximo, con dinero público o con dinero de grandes fundaciones. Por tanto, la vacuna es un bien público, pero no está tratándose como un bien público. Hoy tenemos desacuerdos potentes entre países y vacunas, y sobre todo tenemos algo dramático, que lo que no podemos nosotros, los presentes del mundo occidental, el aguantar sin que se nos caiga la cara de vergüenza, es que todo el tercer mundo, todo el mundo pobre, todo el mundo subdesarrollado, pues no tiene vacuna todavía. Y nosotros tenemos, cuando nos quejamos muchísimo, pues tenemos una vacuna para cada uno, por lo menos en potencia, ¿no? Eso es algo que nos va a costar mucho ser perdonados en algunos lugares del mundo occidental, del mundo desarrollado. Bueno, desde el punto de vista de los estados, pues los estados ya he dicho lo que han investido, han organizado sus sistemas mejor, los han puesto al día, pero han fracasado en algo que bueno, que es una pena que se haya fracasado, pero seguramente es la sorpresa, la falta de experiencia. Desde el final de la Primera Guerra Mundial no había habido algo de tal magnitud. Es verdad que el SIDA y los virus de esta fase, de los coronavirus, han salido ya después de la Segunda Guerra Mundial, y realmente pues no hemos estado preparados para ellos, y luego habrá que hablar cómo nos preparamos mejor para ello, y lo decimos en otra pregunta. Señor García Margallo, ¿han estado los políticos a la altura? Bueno, yo quisiera, en primer lugar, dar las gracias a la Fundación, dar las gracias a Javier, porque compartamos esta mañana hablando de este tema.
Y él ha desarrollado con claridad algunas de las ideas a las que yo quiero hacer un matiz muy corto, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación, esto ha sido un éxito sin precedentes. Se detecta por primera vez la vacuna en Wuhan, en China, el 31 de enero del año pasado. El 7 de febrero, solo un mes y pico después, ya hay un prototipo. Y a finales del año pasado, el 13 de diciembre, me parece recordar, ya se dispensa la primera vacuna en Coventry. El dato que ha dado es absolutamente cierto. La gripe se tardó 18 años en tener una vacuna, SIDA 30 años y no está resuelto. Lo que sí dijo, hablando de políticos, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, es que habíamos sobreestimado la capacidad de producción de las farmacéuticas. Y eso nos ha creado algún problema. Ha hablado Javier del tema del tercer mundo. Esto supongo que hablaremos luego. Esto se ha convertido en la primera prioridad del mundo. Es decir, si lo que los poderes públicos tienen que dar es seguridad, la seguridad sanitaria va a ser la primera prioridad en los próximos años. Y he estado repasando las cifras. Se necesitarían para vacunar a toda la población del mundo, los 7.000 millones, 15.000 millones de vacunas. Y parece que vamos a tardar 4 años en hacerlo. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer nuevas plantas, es muy difícil escalar la producción en las que ya tenemos, debido a no es una producción de un mecanismo, de una medicina corriente. Y resultados de la política. El último The Economist da las cifras de la vacunación y ahí hay disparidades tremendas. Israel se han quitado las mascarillas ayer, vi en Telediario, el 82% de la población está vacunada. La Unión Europea estamos en un 17%, que en comparación con Israel son unas cifras muy bajas, incluso en comparación con los Estados Unidos, que son 38 millones. ¿Cómo lo han hecho los políticos? En la Unión Europea, en general, y en España en particular, somos muy dados a castigarnos, ¿no? No estamos tan mal. Es decir, la Unión Europea produció 200 millones de dosis, que es la misma cifra que Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Y lo ha apuntado Javier Solana, que nosotros hemos dado 77 millones de vacunas al tercer mundo, y eso explica que hayamos tenido una disponibilidad menor aquí. Pero insisto, o nos vacunamos todos o ninguno estará seguro. Por tanto, el mensaje populista de que hay que restringir la dispensación de vacunas al exterior no tiene ningún sentido. Eso en lo que se refiere a producción. En lo que se refiere a vacunación, hemos ido más lentos. Tenemos un retraso respecto a los Estados Unidos de 6 semanas. Ahí ha intervenido algo que está muy en la prensa, que es el incumplimiento de AstraZeneca. Se firmaron unos contratos que no han sido respetados y, de hecho, AstraZeneca al día de hoy ha proporcionado el 30% de las vacunas que tenía que haber proporcionado. Tercer problema que hemos tenido desde el punto de vista político es de comunicación. Todas estas noticias sobre las dificultades o los efectos secundarios de las vacunas no han favorecido para nada la operación. Estábamos hablando de AstraZeneca. ¿Cuáles son las lecciones? En mi opinión, se ha demostrado que necesitamos más Europa también en sanidad, una Europa de la salud. Las competencias son prácticamente nacionales y las dificultades que ha tenido Europa para actuar han sido muchas. Dicho eso, ¿se ha actuado bien? Mire, yo creo que la compra centralizada por la Unión Europea ha salvado a muchos países, entre otros el nuestro, que probablemente no hubiesen podido competir con otros países que tienen una capacidad mayor que la nuestra. Las negociaciones, ha habido fallos en las negociaciones. ¿Por qué? Porque hubo mucha prisa. Es decir, todo el mundo, incluida la Unión Europea y los Estados miembros, se lanzaron a contratar antes de que estuviésemos seguros de que la vacuna era razonable y que se hubiese producido, porque el problema era de tiempo. Y eso nos ha dificultado los temas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues yo creo que efectivamente lo que hay que hacer es más Europa. El otro aspecto en que se ha hecho muy bien desde el punto de vista europeo es la respuesta económica a la crisis, sobre todo si la compara usted con la respuesta a 2010, pero supongo que eso no es lo que usted me está preguntando en este momento. No, es eso no. Yo quisiera decir, si me permites,
yo no he sacado conclusiones de qué habría que hacer para el futuro en la primera pregunta, y sí me gustaría sacar algunas. Una primera, yo creo que tenemos que estar preparados para que el tema de la salud global sea un tema global. Y por lo tanto tenemos que hacer dos cosas. Una, primero, que la Organización Mundial de la Salud, que es la gran organización que nace después de la Primera Guerra Mundial, no es de Naciones Unidas, nace anterior a Naciones Unidas, se la respete. Hemos estado en un momento en que Estados Unidos no financiaba la Organización Mundial, todo el momento del presidente Trump, es decir, hemos abandonado completamente el papel de esa organización. Hay que revitalizarla y sobre todo para el futuro. Esto no se ha acabado, habrá más crisis de esta naturaleza. La primera cosa que me parece importante. La segunda, me parece importante que vayamos caminando a generar el que las vacunas a problemas de esta naturaleza, que son internacionales, son globales, se consideren bienes públicos globales. Y por lo tanto, la manera como tratamos los países con la vacuna y las vacunas con los países tiene que ser sabiéndose que es un problema global y debe ser, por tanto, un producto digamos, global, y que la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones globales tienen que jugar un papel mucho más importante. Imagínense si un grupo de organizaciones de esa naturaleza hubieran hecho la compra de la vacuna. Estaríamos hoy distribuyendo la vacuna de una manera mucho más sensata. Y luego después yo me pregunto ¿cuántas cosas tienen los estados organizadas por si acaso? Por si acaso hay un incendio, tenemos los bomberos. Por si acaso hay una guerra, tenemos el ejército que trabaja la función para la que está pensado muy poquito, prácticamente cero, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un por si acaso por las pandemias. Las pandemias, cuando miren en la historia, son cosas que vienen, son dramáticas. El mundo de hoy, con todo el cambio climático, etcétera, etcétera, tenemos una relación con la naturaleza distinta. Antes no había estos virus y ahora los hay. Yo creo que tenemos que tener un por si acaso en las instituciones y en las naciones, por si acaso volvemos a tener una pandemia. Y eso es... Hoy ya sabemos cómo hacerlo, hoy ya sabemos qué habría que tener, cuántas mascarillas que tenían que estar siempre con nosotros, cuántas enfermeras deberían estar preparadas, cuántos medios, cuántos hospitales y cuáles son las primeras cosas que hay que hacer que no sabíamos. Por tanto, esas sí son lecciones que yo creo que hay que sacar, que tienen que ver, como decía Margallo, con la visión global del mundo y con la visión global de la pandemia. Para hacer frente a ese por si acaso que hay un tema muy importante ahí que quisiera añadir a lo que ha dicho Javier. Aparte de reforzar la Organización Mundial de la Salud, que yo creo que Biden no va a hacer, a diferencia de lo que hizo Trump, lo que han nacido son nuevas formas alternativas de atender a estos problemas globales. Había una organización que se llamaba Gavi por sus siglas en inglés, la Alianza Global de Vacunación, que sigue existiendo, pero que ha creado COVAX, que es un programa en que participan agencias de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, Estados miembros, la sociedad civil, ONGs, expertos, etc. Quiero decir que probablemente tengamos que buscar fórmulas más flexibles y más amplias para buscar una fórmula nueva. Pero COVAX, las cifras de COVAX son... Yo soy de COVAX, yo pertenezco a COVAX, pero las cifras son relativamente muy modestas. Pero fíjate que hemos tenido... tenéis 7.000 millones... Sí, pero que son modestas para ya, lo que cabría esperar, lo que cabría esperar del... Pero fijaros un momento, la producción de vacuna en el mundo está erradicada en India. India es el gran país productor de vacunas. El 40% ¿Por qué? Porque la vacuna es una medicina muy poco rentable y las empresas se la han mandado. ¿Y qué pasa? Pues que ahora ni tenemos la rapidez para hacer, ni India lo está haciendo mal desde el propio punto de vista de su cuidado de sus ciudadanos, y claro, pues no está para hacer. Es decir, que hemos gestionado mal la pandemia
y las vacunas en general, como si tuviéramos controlado el mundo de las vacunas, cosa que evidentemente se ha puesto de manifiesto que no hay. Ahora, hemos tenido un éxito, que lo hemos señalado los dos, el éxito científico que va a abrirnos unos caminos para el futuro de la enfermedad, de muchas enfermedades extraordinarias. Todo lo que se ha hecho con el RNA, es mensajero, es una ciencia fantástica. Y una tecnología, ya no solamente es una ciencia, es una técnica ya que se puede aplicar mañana. Y para decir que no nos tiramos piedras a nosotros mismos, quien descubrió y sintetizó la primera RNA fue don Severo Ochoa, y es premio Nobel de medicina por eso. Así que también tenemos una cierta relación con el RNA, un español, bueno, era un americano, pero bueno, venía de sangre española exilado. Correcto. Me han respondido ya más o menos a las 4 primeras preguntas, pero quiero incidir en la cuarta que había preparado, imaginando que ustedes tienen plenos poderes, que son los amos. Y entonces estamos en aquello de que cada crisis es una oportunidad. ¿Qué haría usted, señor Margallo, a la luz del coronavirus para el mundo post-COVID? Usted tiene plenos poderes. Puede hacer lo que quiera. ¿Qué haría? Vamos a ver, como observación previa, yo he manejado un documento que se llama Desafíos y oportunidades para Europa, que es para la próxima década, 2020-2030. Y ahí distingue, y creo que es un buen método de análisis, lo que llama megatendencias. Son tendencias que vienen de largo plazo, muy difíciles de variar y que por tanto condicionan muy fuertemente el futuro y fáciles de prever. Luego habla de catalizadores, que son tendencias a menos plazo, por tanto menos previsibles, más fáciles de variar, y lo que llama game changers, son las decisiones que pueden cambiar el mundo. Y yo creo que el COVID entra dentro de los catalizadores, es decir, las megatendencias estaban antes y lo que ha hecho el COVID es acelerar esas megatendencias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y algunas de las cosas han salido aquí. ¿Cuáles son los problemas que vamos a tener? El primer gran problema va a ser el cambio climático al que ha aludido Javier. Este año ya tenemos que el calentamiento del planeta es 1 grado superior a 1950. Y en el año 2030, como consecuencia de la resaca de lo anterior, estará ya en 1,5, que es el punto de no retorno. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es cuidar la naturaleza y atender el cambio climático. El segundo gran problema, que tiene mucho que ver con esto, y por eso digo que es un catalizador, es la demografía. El mundo va a crecer, pero va a crecer de forma diferente. China, Rusia, Unión Europea no van a crecer. África en el año 2050 tendrá el doble de población, 2.700 millones de personas, y Asia va a estar en 4.000 millones. Y ese es el tercer mundo al que el ministro Solana se refería cuando decía tenemos una deuda contraída con el tercer mundo, y si no lo entendemos en términos de deuda de solidaridad, por lo menos entendámoslos en forma de seguridad. Es decir, mientras allí no se produzca una vacunación, nosotros estaremos en riesgo. Lo mismo cabe hablar del cambio climático. Si el tercer mundo no se apunta a la reducción de las emisiones, no tenemos gran cosa que hacer. Esa es la otra tendencia. Crecimiento económico. Tenemos que variar las cifras de las megatendencias, porque en esa década parece que el crecimiento mundial va a ser del 3% al año, pero va a ser de 3,6 en países terceros y de 1,4 en lo que llamamos Occidente y sobre todo en la Unión Europea. Por tanto, ¿qué es lo que yo haría? Primero, un ejercicio de prospectiva. Es decir, ¿qué es lo que sabemos que va a pasar como consecuencia de estas megatendencias y atender fundamentalmente ese problema? La otra gran megatendencia es la conectividad y la movilidad. Es decir, por tanto, hay que atender eso. ¿Qué es lo que propone la Unión Europea para estos 5 años? La Europa verde, la Europa digital y la Europa resiliente, porque esto ha venido a incidir en otra tendencia, que es el aumento de la deuda pública y, por tanto, la reducción del margen fiscal de los Estados para atender a este y a otros retos. ¿Y usted, señor Solana, qué haría? Vamos a ver,
Si tuviera todo el poder, bueno, es una situación, no diría improbable, la probabilidad es cero, porque ya nadie tiene todo el poder. Y eso es otra de las grandes novedades, ¿no? Es decir, el mundo ha estado dividido en la historia reciente en un grupo pequeño de países que controlaban, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo. ¿Y por qué? Porque los que eran la mayoría, pero no tenían capacidad de crecer, no tenían la tecnología, y los hemos controlado nosotros. Y ahora eso no se va a volver a pasar, no va a volver a pasar. Y metámoslo bien en la cabeza, porque la tecnología está ya distribuida, las grandes cosas están ya distribuidas, y por lo tanto una situación donde un grupo pequeño de países en población van a controlar el gran número de países, de ciudadanos del mundo, eso ya no va a pasar. Por lo tanto, metámoslo aquí y tratamos de gobernar de una manera que sea lo más inclusiva posible. Yo creo que la palabra, el término inclusivo es absolutamente fundamental. Yo creo que el mundo tiene que ir a un regreso multilateral. Hemos tenido un fallo multilateral desde que se creó el G20 con la crisis económica al momento Trump. Y eso hay que tratar de recuperarlo y rápidamente. Y después hay que, como ha dicho García Margallo, yo creo que el tema estrella, en cierta manera, es el cambio climático. ¿Por qué es estrella? Porque es estrella en sí, por la importancia que tiene. Pero es estrella también porque los mecanismos políticos para enfrentarnos con este problema están casi sobre la mesa. Tenemos los tres grandes bloques, Estados Unidos, China y la Unión Europea, que tienen un compromiso ya en sus documentos para la mitad de siglo. 2050, 2060, tienen compromisos de CO2 en equilibrio, cero. Lo que no tienen son los compromisos anteriores a la mitad de siglo. Solamente Europa tiene compromisos anterior también, a la mitad del camino de aquí a mitad de siglo. Ayer, o antes de ayer, no sé en qué uso horario estamos, el delegado, el zar para el cambio climático del gobierno Biden estuvo en China. El presidente Xi hizo una videoconferencia con el presidente Biden y con los presidentes de los dos miembros del Consejo de Seguridad Europeos, Francia y Alemania. Y va a haber una reunión ahora dentro de poco. Yo creo que se va a poner una dinámica muy fuerte. Y digo que es importante porque si somos capaces de coordinar colectivamente, coordinadamente el cambio climático, multilateralmente, eso va a permear en otras áreas. Y yo creo que podremos de ahí pasar a otras áreas de cooperación donde parece hoy que la cooperación es imposible, China, Rusia, Estados Unidos, Europa. Yo creo que se creará un clima que permita también volver a tratar algunos otros temas globales por medios multilaterales. Por lo tanto, desde ese punto de vista yo haría eso, hacer todo lo posible para que hubiera una vuelta al mundo multilateral. Y otra cosa importante, apoyaría que la economía global no se olvidara de lo que hemos hecho frente a esta crisis. Frente a esta crisis hemos gastado muchísimo dinero. Frente a esta crisis hemos gastado muchísimo en solidaridad también, no tanto en las vacunas, pero en muchas otras cosas también. Yo creo que el capitalismo tiene que hacer una reflexión muy seria si quiere seguir siendo lo que, bueno, nunca va a ser lo que ha sido, pero no perder lo que ha sido. El término desigualdad es un término que tiene que estar no solamente en los papeles, sino en el corazón de todos nosotros. La desigualdad es lo que nos ha traído el desastre de las clases medias. Las clases medias son lo que mantiene la democracia. Si no hay clases medias, la democracia... Todo ese paquete hay que volverlo a mirar. Y a mí me gusta mucho lo que estoy viendo en el debate internacional. La reunión de primavera que fue ayer, antes de ayer o hace 2 semanas, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ha tomado decisiones que yo nunca esperaba que fueran a pasar. Por ejemplo, la coordinación del impuesto de Hacienda para las grandes empresas, por ejemplo, cosa no menor, que estaba siempre en la retórica de los pensadores, pero nunca pasaba a las mesas de los políticos. Hoy está con una declaración
incluido la secretaria del Tesoro, Yellen, de los Estados Unidos. ¿Vale? Es unas cosas. Por tanto, yo iría por ahí, en el relanzamiento de la economía y sobre todo de la vida social, de los temas sociales, de los temas de desigualdad, que creo y mantenimiento de lo que he dicho antes, el valor que tienen las clases medias. El 70% del PIB global del mundo, el 70%, es consumo. Y esos consumidores... La República de Consumidores. Esto que dice el señor García Margallo, que está señalando Javier Solana, la vuelta poco a poco al multilateralismo, yo no soy Trump, pero mantengo la posición de Trump. Está pensando en China, cambio climático, que esa pueda ser la única vía, digamos, de distensión, la protección de las clases medias, que son las únicas clases capaces de crear una revolución, porque son las que pierden. El homeless ya lo tiene todo perdido. Quien pierde es el que se rebela. Todo eso puede ser atribuible de alguna manera al efecto Biden, sus primeros 100 días de gobierno. Yo creo que la salida de Trump de la Casa Blanca fue una de las mejores noticias que hemos tenido en los últimos tiempos. Miren, en la conferencia de seguridad de Múnich, a la que Javier Solana y yo hemos asistido algunas veces, ya en el año 2018, por tanto antes del COVID, Steinmeier, el presidente de la República Federal Alemana, empezó con una frase de Hamlet, dice: "The world is out of joint", el mundo está completamente distorsionado. Hijo, de las cosas más graves que hemos presenciado es el intento de ruptura del orden liberal internacional que nos dimos después de la Guerra Mundial. Y lo más grave es que esto está siendo dinamitado desde el mismo sitio que nació, que es en la Casa Blanca. El orden liberal internacional, los tres probablemente tendríamos definiciones distintas, pero coincidiríamos en algunas cosas. Derechos y libertades, separación de poderes, economía social de mercado y multilateralismo. Y eso se estaba dinamitando, es decir, la carga más viral que Trump inoculó en el sistema mundial fue el nacionalismo y el proteccionismo, que se reveló en las guerras comerciales con China, pero no solo con China, también con la Unión Europea, donde no estableció aranceles, en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y México, etc. Yo creo que vamos al multilateralismo, pero vamos a un multilateralismo que se va a organizar de forma diferente, porque ya no vamos a un mundo dual, vamos a un mundo que se llama nodal, va a haber distintos nodos. Desde luego va a ser China, va a ser los Estados Unidos, y la Unión Europea tiene que hacer algo para seguir siendo un nodo importante. Porque hay unas cifras que a mí me han impresionado siempre. El mundo hace tiempo que ha dejado de ser eurocéntrico, pero es que ahora esa pérdida de dimensión política se está acelerando. En 2020, de las 8 economías más importantes del mundo, solo hay 4 países de la Unión Europea, incluyendo el Reino Unido. En el año 2030 habrá 3, incluido el Reino Unido. Pero es que en el año 2050 habrá 1, que es Alemania. Por tanto, la discusión más Europa o menos Europa me parece una discusión bizantina y extraordinariamente peligrosa. No hay más fórmula que más Europa. Si quiere usted esta cifra, que se está desplazando el centro de gravedad de la economía mundial hacia el este, eso es una evidencia. Es decir, en el año 2005 la economía de la Unión Europea 6 veces la China, 6 veces mayor. Ahora estamos prácticamente a la par. Pero es que en el año 2030 China será la primera potencia del mundo en términos de producto global, no en términos de renta per cápita, y eso tendrá consecuencias importantes. Si Europa quiere participar en ese multilateralismo, y tiene que participar, porque nosotros, sobre todo en la época de Trump, se vio que éramos los únicos defensores de los valores liberales internacionales a los que me he referido anteriormente, los que alumbró, entre otros, Truman. Y yo creo que tenemos activos, es decir, tenemos unos recursos humanos, tenemos una capacidad de investigación, tenemos unos principios, una capacidad de hacer eso que se llama poder blando, es decir, capacidad normativa en las organizaciones internacionales
por la forma en que hemos hecho el proyecto europeo, que es una cosa nueva, ¿no? Entonces yo creo que eso es el multilateralismo, me parece que es vital, y el nacionalismo y el proteccionismo, que por desgracia están muy de moda. Tú no sé, esto ha cambiado mucho, Javier, de que tú no estás allí, es que ahora de 705 tenemos 100 eurodiputados que son claramente euroescépticos y pertenecientes a familias populistas de uno u otro signo, porque de todo hay en la viña del Señor. Pero bueno, no sé, yo creo que para volver un poquito a las conclusiones y sobre todo qué hay que hacer hacia adelante y qué ha hecho Biden tan importante, como ha dicho yo, la pérdida de las elecciones por parte de Trump ha sido una noticia extraordinaria. Y Biden yo creo que lo ha gestionado bastante bien. Tenía dos grandes problemas, tenía la pandemia, que no se había hecho nada, y hoy tenemos una vacunación en Estados Unidos pues, potente, ¿no? Ha vuelto a entrar en el tema del cambio climático, y no solamente ha entrado, ha puesto una persona potente para que eso lo lleve con mano firme. Ha vuelto a entrar en las negociaciones con Teherán. Ayer todavía están negociando eso, como me lo sé muy bien, lo sigo al día, porque lo empecé yo, pero no sé cómo va a acabar, pero hay todavía alguna posibilidad de que acabe bien y sería una magnífica cosa. Bueno, todas esas cosas las ha cambiado. Ha tomado unas decisiones económicas extraordinarias, que impensables en el año 2008, con la crisis económica. Ha hecho unos paquetes económicos de ayuda extraordinarios, 1,9 trillones, decimos trillones como si decimos, y ahora un plan de infraestructuras, no sé qué tal. Está realmente reaccionando como digamos, de una manera valiente frente a los problemas de hoy. Donde yo creo que estamos fallando, Estados Unidos está fallando, es en esta idea de que volvemos a estar en una especie de guerra fría. A mí eso me parece un disparate. Las cosas nunca vuelven. La Guerra Fría fue una cosa, donde había algo fundamental en esa Guerra Fría que hoy no existe, que es que el sistema de planificación económico de la Unión Soviética estaba abocado al fracaso. Era una Guerra Fría a término, digamos, y acabó de esa manera. La situación que tenemos con China no es esa. La economía china va como un tiro. Incluso el PIB es y superior va como un Estados tiro Unidos. en todo, en la tecnología. Es decir, yo doy una cifra que me deja... Es decir, todos los años salen de China más ingenieros, más físicos, más químicos, más lo que quieras, de todas estas carreras de tecnología, etcétera, etcétera, el doble que de todo el resto del mundo si pusiéramos al mismo nivel de población. Si a población real es casi 8 veces. Es decir, que China China está aquí para quedarse tocando muy alto, tocando sofisticadamente la economía y tal. Por lo tanto, yo creo que el pensar, el volver a intentar una cosa como ayer se ha vuelto a decir, que es una guerra fría, a mí me parece un disparate. Las palabras están cargadas, las carga el diablo, y yo creo que no hay que ir a ninguna guerra fría. Y por eso he hecho tanto hincapié en algo donde no cabe la guerra fría, que es el cambio climático. Hay que centrarse ahí, sacarlo bien y de ahí tratar de recuperar un poco la relación más inclusiva de la gobernanza mundial. Eso daría mi vida, vamos, lo que me quede de vida por intentar hacer esas cosas. Espero que salga lo de Irán, que salga bien, espero que de todas las cosas que están en marcha salga bien. Y tengo una gran question mark, una gran pregunta. Biden ha vuelto, Biden is back, pero Trump ahí sigue. Y el Partido Republicano, pues lo que no ha sido capaz Biden es de hacer una sola ley donde
demócratas y republicanos hayan votado juntos después de la catástrofe de la Noche de Reyes, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay una incógnita todavía dramática, ¿no? Tampoco el presidente Obama lo tuvo muy a favor. De acuerdo. Pero América no estaba tan dividida como decir, el enfrentamiento entre el Partido Republicano, que sigue siendo rehén de Trump, con los demócratas, es un enfrentamiento como yo no había visto en Estados Unidos jamás. Eso está claro, pero concedamos, todavía lleva 100 días. No, esos 100 días las de medio término quedan año y medio, todavía tiene este año para... Pero hay elecciones dentro de... Es decir, que tienen demasiadas... Midterm, eso, casi como nosotros. Pero bueno, yo quería, señor García Margallo, a la luz de lo que decía Javier, ¿hasta dónde puede llegar el enfrentamiento entre Estados Unidos y China? China ahora aporta al PIB mundial más que Estados Unidos. ¿Hasta dónde puede llegar el enfrentamiento? Yo creo que aquí la política americana, sobre todo en política exterior, tiene unas también megatendencias que son muy difíciles de variar. Yo creo que la percepción que tenía Trump de que el competidor principal de los Estados Unidos es China sigue siendo mantenida por Biden. Rusia es otro problema, pero es una población mucho menor, un Producto Interior Bruto mucho más pequeño, creará problemas en Oriente Medio, en Siria, todas estas cosas, pero es menor. Y yo creo que Biden sigue teniendo la percepción de que China es el adversario. Como ha apuntado Javier, es decir, el problema es cómo defines un terreno de juego en que acotes aquello en lo que tienes que competir, aquello en lo que tienes que colaborar y aquello en que tienes que jugar el partido con juego limpio. Yo creo que hay terrenos de colaboración importantes. El cambio climático es evidente. La estabilidad financiera es importante. Es decir, China tiene que comprometerse a no devaluar o seguir devaluando el yuan como método para recuperar la competitividad perdida. La lucha contra el terrorismo probablemente sea también otro de los terrenos en que tenemos que colaborar, aunque ellos tienen un concepto de terrorismo ligeramente distinto al nuestro, como se ha visto con la minoría uigur. Tenemos que competir en juego limpio y fijar unas reglas del juego en materia económica. Ahora el presidente del Consejo, Charles Michel, anunció el acuerdo de inversión con China, que está en veremos. Pero hay que garantizar la reciprocidad, hay que garantizar que se puedan vigilar y controlar las ayudas que reciben, sobre todo las ayudas de Estado en China, que las empresas europeas y americanas tengan las mismas posibilidades en licitaciones públicas, que no se obligue a hacer transferencias forzadas de tecnología o que se vigile el robo de propiedad intelectual. Son problemas, pero creo que son solubles. Pero yo sí creo, soy menos optimista que Javier, que la competición va a seguir en todos los terrenos. Espero que la competición se pare en el terreno militar, que ahí no entremos. El presidente Xi Jinping termina su mandato el año que viene, 2022, pero ya ha anunciado que va a estar al 2035. Aquí se rompe una regla de juego de fijar un término a los mandatos. Ha puesto en marcha un programa económico que termina en 2035, en que China se está preparando para la confrontación. Es decir, está intentando apoyar su desarrollo económico en el consumo interno, no ser tan dependiente de las exportaciones de los otros, y confía además que pueda abrir su cuenta de capital y tener inversiones importantes, porque esto se va a convertir en el mercado de consumo más importante del mundo, por tanto atractivo a todas las empresas. Ahí van a competir. Están compitiendo en el terreno tecnológico, porque no solo es que tengan más ingenieros, más físicos, más químicos, es que están superando al mundo occidental en patentes. Es decir, que es que en estos momentos ya no van a tener necesidad de copiar y todo el problema que tenemos con Huawei es ese, es decir, ¿qué hacemos con esta empresa cuando afecta a la seguridad? Tenemos que controlar en la Unión Europea, eso a mi juicio va a ser muy importante en los próximos años, las inversiones chinas en Occidente.
porque tienen una musculatura, un apoyo muy fuerte por parte del Estado que les va a permitir invertir en condiciones que no son las que tenemos nosotros y sobre todo en aquellos sectores estratégicos. La ruta de la seda es otro gran problema. Y con la vacuna han hecho una operación geopolítica de primera magnitud, es decir, la entrada en América Latina y en África de la vacuna china como instrumento de reputación, de marca, es muy importante. Pero yo sí creo que la competición va a seguir. El problema es cómo la acotamos, que en tema militar, porque ellos tienen un programa militar acelerado en 2027 y está el problema de Taiwán, y Hong Kong, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Y diferencias en materia de derechos humanos va a existir. La ley de seguridad de Hong Kong es absolutamente contraria al acuerdo que hicieron con el Reino Unido. Ha mencionado Taiwán. Taiwán, que creo yo que puede ser la espoleta de un nuevo conflicto armado, pese a que el Acta del 79 no contempla la intervención de Estados Unidos, aunque sí el aprovisionamiento de armas al gobierno de Taiwán. El jefe del Comando Indo-Pacífico, el almirante Davidson, vaticinó que en 6 años puede haber una intervención militar china en Taiwán. Taiwán no va a ser Hong Kong. Es que no debe ser Hong Kong. Bueno, Hong Kong, es decir, los tres grandes problemas que quedaban, que eran Macao, está resuelto. Macao era el dinero negro, se iba por Macao. Hong Kong era donde aprendíamos a ser capitalistas y Taiwán era un sitio donde se aprendía a producir también. Vamos a ver, yo eso lo sigo bueno, ahora estos días no, pero vamos, lo sigo muy directamente porque voy mucho a China todavía, este año menos, pero tengo mucha relación por Zooms y por estas cosas que se comunican ahora mismo. O sea, la tensión en Taiwán está creciendo, y está creciendo porque el mundo del mañana va a tener 2 cosas fundamentales: la molécula y el chip. Tendremos la molécula será algo absolutamente fundamental, las vacunas, todas estas cosas, al final es la molécula lo que entra en nuestras vidas, y el chip. El día que la molécula y el chip se junten en alguna cosa, pues será un día muy dramático. O extraordinario, pero vamos, será una cosa muy nueva. Pero este juego con la molécula y el chip me parece que es muy importante que lo tengamos todos en la cabeza, porque va muy deprisa. La segunda cosa que quería decir sobre Taiwán. El chip, la empresa que produce hoy el chip más pequeño, es decir, el chip más eficaz, el chip que calienta menos, por tanto el más eficaz, es Taiwán. Ya no es Estados Unidos, es Taiwán. Y el país que está en busca del chip más pequeño es China. Huawei no tuvo a la altura de ir a los tamaños de chip que necesitaban para hacer algo más de lo que han podido hacer. Por lo tanto, la inestabilidad, cualquiera que mire eso, mira la inestabilidad potencial, ¿no? Es verdad que hay muchas corrientes que pasan de Taiwán a China, hay tecnologías, hay cosas que están ahí, y Estados Unidos está preocupado y está diciéndole a Taiwán de alguna manera dónde estás, ¿no? Pero ahí sí que hay objetivamente una situación que es que la necesitamos todos, que no explote, sino que se resuelva, porque necesitamos chips como necesitamos moléculas, digamos, como necesitamos. Y para que os hagáis una idea, el chip más pequeño ahora mismo, que tiene la producción de Taiwán, tiene 5 nanómetros, que son millonésima parte de un metro. Es decir, que son enormes, ¿no? Y ahí eso es lo que llevas aquí, en el ordenador, y los coches vas a tener que meter cientos de ellos, ¿no? Cuando piensas cuánto es el tamaño de un átomo, es una décima parte del chip más pequeño. Es decir, que estamos el átomo más pequeño, la molécula más pequeña, y el chip más pequeño ahora están en un factor 10.
Bueno, es que claro, es muy espectacular. Cuando dices estas cifras te quedas muy impresionado, ¿no? Porque no sé si las mantenemos todas. Y ahí Taiwán tiene un papel que jugar muy importante. Esperemos que sea un papel que se pueda realmente equilibrar bien. No nos olvidemos que Taiwán tiene un problema también, no solamente con China, bueno, tenía un problema histórico con Japón. Taiwán, la solución de Taiwán, aunque es China, forma parte de la República Popular China, tiene también una historia en esa región complicada a través de Japón. Pero en cualquier caso, tratemos de hacer todo lo posible para que no haya ese conflicto al que hace el Gala o que menciona el general o el almirante americano. Yo creo que no lo debe haber, y yo creo que habrá sentido común para que eso no lo haya. Que haya terrenos donde se compita, sin duda, va a haber competencia, va a haber que competir, es lo normal que la haya. Lo que no debe haber es el salto hacia la confrontación. Yo creo que hay cooperación y hay confrontación. La cooperación se puede hacer, la confrontación no se debiera llegar. Señor García Margallo, ¿y Rusia? Yo creo que hay un riesgo. Es decir, yo ahora estoy leyendo un libro que seguro tú has leído, es el de Margaret Macmillan, de 1914. Es decir, la guerra estalló cuando nadie creía que iba a estallar. Es decir, el representante del Lloyds en el Consejo Imperial del Reino Unido dijo: la guerra no puede estallar porque si la Marina Real hundiese barcos alemanes sería Lloyds, que es una compañía aseguradora que lo hubiese. Los 4 gobernadores de los grandes bancos se pasaron un mes de vacaciones después del asesinato del archiduque que provocó la guerra. Hubo una declaración que seguro que has visto, que a mí me chocó enormemente, de Mike Pompeo, diciendo que los países que amaban la libertad esperaban que el Partido Comunista Chino empoderase al pueblo chino. Mire usted, eso no va a pasar. Xi Jinping va a quedarse. El Partido Comunista Chino solamente hubiese podido caer si hubiese habido un gravísimo problema de desempleo, que no es el caso, está creciendo China a unas cifras espectaculares. Si hubiesen fracasado en la gestión de la pandemia, cosa que tampoco ha ocurrido. Si hubiese una rebelión interna en el Partido Comunista, cosa que no va a ocurrir. Xi Jinping no ha hecho ningún gesto para decir quién va a ser su sucesor y ha eliminado, como he dicho antes, los términos. Por tanto, vamos a tener que convivir con un sistema que es capitalista en lo económico y es fuertemente centralista en lo político. El Partido Comunista Chino va a estar. Dicho eso, China sí que no renunciará jamás a la reunificación con Taiwán, aparte del problema... Lo hemos reconocido nosotros, claro, además. De los problemas que tú dices, está Tíbet, que es otro problema, y el que están teniendo en Xinjiang con la monarquía uigur. Para ellos la integridad territorial es un plus. Están haciendo, como he intentado decir antes, un programa económico para depender menos del exterior, la posibilidad de hacer un decoupling de la economía de Estados Unidos, un programa científico para garantizar la autosuficiencia y un programa militar porque tienen ese problema y tienen el sur de China. Lo que hay que establecer, y yo creo que Estados Unidos y la Unión Europea tienen que ir necesariamente de la mano, unos guardarraíles, unas barreras para que las tensiones militares no exploten una guerra militar y acentuar las fórmulas de colaboración en otros terrenos que siempre facilitarán las cosas. Rusia, yo siempre he tenido la impresión de que los Estados Unidos minusvaloraban a Rusia. Yo tuve una expresión con John Kerry, que es la persona en la que tú te has referido ahora, que para mí fue un magnífico secretario de Estado, que me decía que Rusia era a gas station in the middle of nowhere. Bueno, es verdad que la población rusa no tiene las dimensiones que tiene China y su Producto Interior Bruto es el Producto Interior Bruto de los Países Bajos, no es más. Pero Rusia es un imperio que no ha pasado el duelo. Es decir, la declaración de Putin de que el hundimiento de la Unión Soviética era el acontecimiento más dramático del siglo XX es verdad. Y la sensación que tiene Rusia respecto a Occidente es que nosotros les engañamos cuando se produce la caída del muro de Berlín. La tesis rusa, insisto, la rusa, es que se les había prometido que no se aprovecharía
la demolición del bloque de los países dependientes para avanzar las fronteras económicas y sobre todo las fronteras militares. Y que eso no se cumplió. Y no se cumplió no solo porque entraron muchos de esos países, los famosos PECOS, en la Unión Europea, sino porque la OTAN avanza hacia allá. Y dicen que hay un momento dramático cuando los occidentales no nos damos cuenta de que ya no está Yeltsin, que está Putin. Y entonces entramos en Georgia, que era entrar en su casa. Y ellos creen que en Ucrania también hicimos algún tipo de trapisonda que no les gustó y se vieron forzados, según ellos, a invadir Crimea y Sebastopol, que no necesitaban porque tener un acuerdo sobre la base naval del 42. Rusia les ha creado muchos problemas, nos ha creado muchos problemas en Accidente. En Siria claramente han ganado y están influyendo en Libia y en otros países. Por tanto, con Rusia hay que entenderse. Ya sé que es un sueño, pero yo creo que la Unión Europea al final tendrá que buscar una fórmula de entendimiento especial con Rusia. Es decir, yo creo que el futuro de la Unión Europea, empezamos ahora la conferencia sobre el futuro de Europa, la lanza el presidente Sassoli en mayo, hay que ir a círculos concéntricos. La Europa federal del euro, la Europa confederal, los países que están en la Unión y no en la Unión Económica y Monetaria, y un tercer círculo de una vecindad súper reforzada para resolver el problema del Reino Unido, para resolver el problema de Turquía, que sigue aspirando a ser miembro y no lo va a ser nunca, y probablemente haya que buscar en Rusia y quizá algún país del Magreb para integrarlos en esta red de seguridad total. Pero Rusia tiene capacidad para crear problemas, de hecho nos lo ha creado. Bueno, en Irán son capitales que intervengan en este tema. Fíjate, son capitales, pero han perdido mucho peso. Fíjate que mientras estábamos hablando... Y fíjate en Siria. Quien se ha presentado en Teherán ha sido China. Sí. El ministro de Asuntos de China se ha ido a... Yo no minusvalaría a Putin, ya... No, hace como el presidente. Yo no minusvalaría a Putin. Lo que pasa es que creo que Rusia forma parte de nuestra masa. Somos parte, no nos separa ningún mar, ni ninguna... Eso es. Yo del sueño de Gaulle, yo lo creo. Lo que pasa es que hay más de una Rusia también. No, pero es que la población nuestra baja, no va a pasar de 500 millones. Y la Rusia Claro, el crecimiento económico estamos cayendo, entonces para sobrevivir hay que buscar el sueño golista de una Europa hasta los Urales, ¿no? Porque hay varias Yo creo que eso es posible, eso no es, desde mi punto de vista, no es imposible. Hay que tratar de pasar esta temporada larga, pero habrá un cambio otra vez en Rusia. En Rusia lo que hay es un desánimo de la sociedad civil muy generalizado. En China, años. Tú vas a China y respiras energía en la calle. Vas a Rusia y respiras lo contrario, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y mira, la frontera ruso-china es inmensa. Y tú te pones a andar desde Rusia a llegar a la frontera y vas solo, prácticamente la mayor parte de los kilómetros. En cambio, vienes desde China y vas acompañado porque hay pueblos. Es decir, esa frontera es una frontera muy poco China clara, crece, ¿no? Y Rusia decrece. Entramos en las tres últimas preguntas ya para acabar. Europa, China, Rusia. Europa tiene acuerdos con China. El gran acuerdo de inversión referencia al señor Margallo. Un preacuerdo. Tiene acuerdos, un preacuerdo que no le gusta nada al presidente Biden, no le gusta nada, le dice que es un mal negocio, porque además hay compañías europeas que pueden resultar sancionadas, y tiene otro acuerdo con Rusia que tampoco le agrada mucho a Estados Unidos, que es el Nord Stream 2, el gasoducto, donde están implicados también varios países europeos. Europa, entre Estados Unidos, China y Rusia, ¿qué papel puede jugar? La Unión Europea me refiero. Vamos a ver, ¿qué papel puede jugar? Yo creo que ahora mismo está jugando un papel importante en estas horas, en varios frentes. Por ejemplo, sigue siendo el coordinador de la negociación que está teniendo lugar sobre Teherán, es un español, es un europeo, fue mi jefe de gabinete, fíjate esa negociación. Por ejemplo, ahí somos imprescindibles.
Yo creo que el tema marroquí, esto con Turquía también lo somos, no hay duda ninguna que tenemos una necesidad. Pero yo lo que creo es que el jugar en el tablero internacional hay que jugar con las armas, entre comillas armas, con las herramientas, digamos, palabra mejor, de hoy, no las de ayer. Y entonces Europa tiene que estar mucho más en la tecnología, tiene que dar un salto tecnológico, tiene que dar un salto educativo en el superior. Esas cosas sí que las tenemos que hacer, porque si no nos vamos a quedar muy flojos. Es decir, ahora mismo en los chips, por ejemplo, estamos fuera. Hay un gran acuerdo que se ha hecho por parte de la Comisión para que en 5 años o en lo que sea tengamos una capacidad de entrar en ese dominio, pero en cambio tenemos una gran potencia. Somos una gran potencia en algo que no lo reconocemos. Somos seguramente la potencia mejor como potencia reguladora del mundo. Eso es. Regulamos mejor, ¿por qué? Porque hay un mundo que regula para el Estado, hay un mundo que regula para el mercado y hay un mundo que regula para el ciudadano. China, Estados Unidos, Europa. Y Europa regula para el ciudadano. Y eso tiene un enorme atractivo, no solamente en Europa, sino más allá de las fronteras europeas. Es decir, que podemos ser, y ya estamos siendo, una potencia importante reguladora, que no es una cosa menor, no es una cosa menor. Nos lo tenemos que creer, tenemos que trabajar como si lo fuéramos y hacerlo bien, porque la regulación va a ser algo muy importante en todos los temas que están saliendo, en la biotecnología, todavía en la molécula y en el chip va a ser, en las grandes compañías multinacionales de telefonía y tal, igual lo va a ser. Y a mí me parece que estamos se lo tenemos que jugar eso bien. Y luego tenemos que ser más generosos en la repartición de las cargas. Es decir, hay que ir a una situación de mayor integración fiscal, económica, etc. Desde lo que se ha hecho desde la crisis del COVID ha sido milagroso, o sea, ha sido un salto de gigante, que yo creo que todavía no lo sabemos bien lo que hemos hecho, ¿no? Hemos hecho menos que Estados Unidos. Estados Unidos ha gastado más que nosotros, en cierta manera, ¿no? Pero bueno, hemos cambiado radicalmente el mecanismo de cómo juntos salíamos al mercado global y tal y cual. Yo creo que eso va en la buena dirección. Yo sigo siendo un europeísta. Yo creo que salimos mejor de las crisis de lo que entramos. Siempre hemos aprovechado las crisis para crecer, para ir más allá de donde estábamos. No es lo que suele pasar, la crisis se vuelve a donde estabas. Nosotros las crisis estamos un poco más adelante de donde estábamos, desde el punto de vista estructural. Por lo tanto, yo sigo siendo un europeísta y me daría mucha pena que los cambios que están teniendo en el mundo no fuéramos capaces de acompasarlos de una manera tal que Europa pudiera subir a la vez que sube la vida colectiva global. Ha dicho una palabra que no estaba en el cuestionario, pero que me ha solicitado una pregunta que le pasa a usted. Regulación. Europa regula en favor del ciudadano. Esa palabra que no le gustaba a Barack Obama, que siempre salía a defender a las grandes tecnológicas, criticando a Europa cuando Europa quería hacer algo para regular, precisamente, le decía, están defendiendo sus intereses comerciales. Ese Barack Obama ya no está, y está Joe Biden, que es de su mismo partido, fue vicepresidente con él, y que ahora quiere regular para controlar, como usted decía antes, a las grandes tecnológicas, que quieren construir un nuevo orden mundial. Y les están diciendo, no señores, tenemos que regular y que ustedes paguen una serie de impuestos mínimos en todo el mundo. No he aludido antes entre los activos de la Unión Europea el poder blando y la capacidad reguladora, la capacidad normativa. Porque dentro de las democracias liberales hay dos tipos de democracia. Es el modelo anglosajón y el modelo europeo. Y nosotros tenemos un equilibrio entre los objetivos económicos y los objetivos sociales
muy superiores al que tiene Estados Unidos. La América que ha heredado Biden en expectativa de vida, nivel de pobreza, desigualdad, acceso a la universidad, igualdad de género, es mucho peor que nosotros. Y yo creo que eso es un valor que tenemos que hacer. Y ha aludido a algo que no me gustaría que pasase desapercibido cuando hemos sido bastante autocríticos respecto a lo que hemos hecho en la pandemia, sobre todo en la distribución y en la dispensación de la vacuna. La respuesta económica ha sido formidable y mucho mejor que la que tuvimos en 2010. Y eso, en mi opinión, apunta a un camino político irreversible. Entre otras cosas, entra esto que tú has dicho, pero entran muchas cosas más. Se ha hablado del momento hamiltoniano, es decir, los Estados Unidos de América nacen cuando las 13 colonias americanas deciden mutualizar la deuda, y eso es el nacimiento de Estados Unidos. Y lo que hemos hecho ahora en respuesta es que ha sido formidable y con unas resistencias muy importantes. Es decir, el Banco Central Europeo lleva gastados 1,85 billones de euros. Hubo una resistencia por algún sector de la sociedad alemana que entendió que esa inyección de dinero estaba contaminando al resto de las políticas económicas que no eran competencia del Banco Central. Lo ha hecho y gracias a eso todos los Estados miembros, incluida España, estamos pudiendo financiarnos a un coste prácticamente ridículo. Fue muy rápida en lo que se refirió a la flexibilización de los procedimientos de ayudas de Estado, las ayudas nacionales, y en la suspensión del Pacto de Estabilidad que establece un corsé al nivel de gasto que puedes hacer. La Comisión dijo, gasten ustedes lo que tengan que gastar, que nadie les va a sacar tarjeta amarilla. Es verdad que eso ha beneficiado a los países que tenían más margen fiscal que a otros. Es decir, la Alemania tiene el 51% de las ayudas que ha aprobado la Comisión de acuerdo con este programa de suspensión del pacto. Nosotros no llegamos al 3%. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad fiscal. Puso una red de seguridad inmediata, que fue el SURE, de 100.000 millones para mantener rentas y empleos de los trabajadores. MEDE, Mecanismo de Estabilidad para los Estados Unidos, 240.000 millones, y el BEI, Banco Europeo, 200.000. Y ahora, el Next Generation, la gran novedad es que se va a financiar con una emisión conjunta de la Comisión y que se va a amortizar con recursos propios europeos, lo cual nos obliga a imaginar nuevos impuestos, pero insisto, impuestos europeos. Eso es un salto adelante. Y ahora, habéis apuntado, tenemos que ir a una armonización fiscal en lo que no se había podido nunca, en el impuesto de sociedades. Hay un montón de Estados miembros que lo que dicen es que lo sano es la competencia fiscal y que cada uno haga lo que pueda. Estados Unidos, que no quería saber nada de eso ha cambiado. Vamos a ir a una imposición mínima en el impuesto sobre sociedades y probablemente a una armonización de la base imponible, que es importante. Vamos a terminar la unión bancaria, que no se había podido, el Fondo de Garantía de Depósitos Europeos, a los que los alemanes se habían opuesto. Vamos a avanzar, a culminar el mercado de capitales, y eso nos va a llevar necesariamente a un tesoro europeo. Y cuando tengamos el tesoro europeo, estamos en las vísperas, en la puerta de los Estados Unidos de Europa. Hablabais antes de un tema, Turquía. Una de las crisis que vamos a tener, uno de los temas que no hemos resuelto, es el pacto de inmigración. Ahí eso nos creó un lío monumental con los refugiados y Turquía nos sacó las castañas del fuego. Turquía se comprometió a absorber un emigrante ilegal a cambio de un emigrante legal, acabó con las mafias, a cambio de dinero, de aceleración en las negociaciones de adhesión, que no van a avanzar, y de una política de visados que no se ha podido liberalizar porque Turquía se negó a la contraparte que le pedía Europa, que era levantar o suspender algunas disposiciones que tenían en su ley antiterrorista por el problema kurdo. Turquía hay que integrarlo, porque si de verdad, si llega un momento en que, y ha habido un momento muy tenso ahora con la visita de nuestros dirigentes a Ankara, si levanta y deja que los emigrantes inunden las islas griegas, tenemos otro problema. Pero, en fin, yo creo que estamos en un momento muy decisivo y en un momento en que no hay marcha atrás, y todo lo que se está apuntando en estos momentos, emisión conjunta, recursos propios, armonización del impuesto sobre sociedades, mercado de capitales, unión bancaria, va en la buena dirección. Hay que avanzar en defensa,
con Biden o sin Biden, la aportación de los Estados europeos a la Alianza Atlántica es menor de lo que nos correspondería, y en este mundo nodal nosotros tenemos que acostumbrarnos a, dentro de la Alianza Atlántica, tener una cierta capacidad de suficiencia. Ellos no van a entrar ya en los temas que tenemos enfrente de casa. Tenemos Libia, tenemos el Sahel, etcétera. Pero oiga, resuelvan ustedes sus problemas. Y en esta Europa que avanza, ¿España puede perder influencia ante la Italia de Draghi? No debe, por lo menos. Yo creo que la salida del Reino Unido redistribuye un poco las cartas, nos debieran de tocar más cartas. Si lo hacemos bien, no tengo duda. Y yo creo que la presencia de Mario Draghi en el Consejo Europeo es buena para todos. Es una voz sensata, una voz... y no está mal que venga de Italia también, que hemos tenido agentes hace muy poquito muy distintas de las posiciones de Mario Draghi. Yo creo que lo que tiene que haber es una relación entre España y el gobierno de Mario Draghi, lo que dure, lo que vaya a durar, porque son momentos de cambios importantes que deberíamos afirmar 2 o 3 cosas en las que pudiéramos hacer juntos los italianos y los españoles. Yo eso sí lo recomendaría, porque tenemos un pequeño problema que los americanos están teniendo también con el mundo occidental. Los americanos han formado ya el Quad, que ya lo tenían formado de hace tiempo, que son los países del Pacífico, y el Reino Unido. Es decir, es Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Japón y India. Allí hay ya un grupo donde no estamos. Los americanos, cuando hablan de que vamos a hacer todo por Europa y con Europa, algunos piensan que lo van a hacer con las instituciones europeas, otros piensan que lo van a hacer con Alemania y Francia, y que luego ya se ampliará. El Reino Unido está en el G7. No se ha salido del G7, es decir, que hay instituciones de la globalización donde el Reino Unido hoy tiene una presencia importante, solitaria, pero importante, y hay que hacer todo lo posible para que la Unión Europea siga siendo la Unión Europea representada por sus instituciones y tratar de evitar el que en temas sobre todo sofisticados como los que estamos hablando, Alemania y Francia, crean que pueden representar a la Unión Europea, que ya pues no forma parte. Yo ahí voy a diferir por primera vez de Javier. Hubo una oportunidad inmensa para España en el momento que sale el Reino Unido y que Italia estaba convulsionada por una política en que la Liga, 5 estrellas condicionaban a Conte. Yo creo que Italia eso lo ha resuelto, el problema político, y tiene una estabilidad mayor de la que podemos tener nosotros. Pero va a haber un problema, no lo aprovechamos para ser el socio fiable del sur, que Alemania y Francia necesitaban, y yo creo que eso lo va a aprovechar Italia. Draghi tiene un prestigio en Bruselas que es incomparable con cualquier otro. ¿Qué problema va a tener España desde el punto de vista político? Mire, estamos saliendo gracias al Banco Central. Son 300.000 millones lo que pone el Banco Central en todo momento, lo cual permite colocar la deuda pública a un coste ridículo. Cuando los países centrales más importantes económicamente salgan de la crisis, y todos van a salir menos Francia al final del 2021, y Francia saldrá en el primer trimestre del 2022, nosotros tardaremos un año más, es probable que el Banco Central Europeo como mínimo reduzca la velocidad de compra de bonos, que es lo que permite tener un rendimiento del bono muy bajo. Y nosotros nos podemos encontrar en ese momento con una necesidad de acudir a los mercados financieros una vez que la ventanilla del Banco Central se haya cerrado. Y en ese momento los mercados van a discriminar, van a elegir. ¿En función de qué?
de dos cosas: de la sostenibilidad de las finanzas públicas, 120% de deuda pública, y vamos a tener un déficit muy superior al permisible. Entramos en el brazo correctivo y en el 2022 seguiremos estando ahí, y una deuda pública que está en el 120% y creciendo. En segundo lugar, en función de la credibilidad del gobierno, de los gobiernos. Y el gobierno que tenemos es un gobierno que tiene un voto de mayoría, un voto fragmentado por corrientes internas, es decir, los mensajes que llegan a Bruselas sobre las recomendaciones que tenemos que cumplir: mercado interior, reforma laboral, estabilidad financiera, reforma de pensiones, son contradictorios según cuál sea el partido que está de los partidos que están en el gobierno que emita. Por tanto, yo creo que podemos tener alguna dificultad. Yo estoy seguro que Javier, eso sí, coincidirá conmigo. ¿Qué es lo que me hubiese gustado? Antes he dicho los Estados Unidos de Europa. Pues dos grandes pactos: un gran pacto económico para cambiar el modelo económico. Esta crisis lo que ha demostrado es que no podemos seguir dependiendo de servicios y que por la proximidad productor-consumidor son más proclives a la pandemia, del turismo y de la construcción. Y un gran pacto de regeneración de las instituciones que están haciendo aguas, empezando por la propia Constitución, en que habría que reformar muchísimas cosas para mantenerlo inalterable. Aquí vivimos al día, ahora estamos todos pendientes del 4 de mayo de las elecciones de Madrid, pero es que al día siguiente vamos a tener una mesa de negociación entre el Gobierno de la Nación y un gobierno que será secesionista y que van a plantear un referéndum otra vez en un plazo de 2 años. Yo creo que ahí el reformar el Senado en un sentido de Cámara Territorial, el hacer una financiación autonómica, el redistribuir competencias. Hemos visto que la cogobernanza en materia de una pandemia no funciona, que el reparto de fondos europeos no funciona, etcétera. Eso requeriría pactos entre los grandes partidos. ¿Cuáles? Los que estamos dentro de ese círculo, dentro de la democracia liberal, y dentro de la democracia liberal los que creemos que tiene que haber una economía social de mercado y no solo una economía de mercado, es decir, una regulación del mercado. Hablábamos antes de las grandes digitales, porque si no hay regulación se producen concentraciones de poder económico que acaban en concentraciones de poder político, y compensación social, porque ha apuntado Javier antes, uno de los fenómenos del COVID es el aumento de las desigualdades internas. Y eso al final te trae los populismos. Me decía un asistente mío, muy joven, me dice: el problema es que los jóvenes de ahora ganamos el 50% de lo que ganabais vosotros. Y se sienten estafados por el sistema, porque han hecho un enorme esfuerzo y no se ven retribuidos, es decir, se tienen que ir fuera a ganarse la vida. Todo eso requiere que replanteemos lo que estamos haciendo. Los dos estábamos en el 77, pero España en 2021 no es la España del 97. Aquí todo dura 40 años. La primera restauración borbónica duró 40 años. Franco duró 40 años. No te lances por esa vertiente para terminar. Bueno, yo desde luego estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que mi país, o que nuestro país, va a salir adelante. Creo que tenemos en los puestos claves en relación con la Unión Europea gente muy sólida, y tenemos muy bien encarrilado, yo creo, el pacto climático. Sí. Se está avanzando muy rápidamente por ahí y son los elementos fundamentales de la dinámica del mañana, ¿no? Podíamos tener mejores políticos, pues sí, a lo mejor. No, si yo no hablo de mejor organización política en el país, pues sí, seguramente lo podríamos hacer, pero la responsabilidad ahí está en todos sitios. Lo que hay que hacer es tratar de recuperar la pedagogía. Recuperar el sentimiento de que la política pues es en cierta manera es generosidad, es trabajo, es generosidad, es entregarse a los demás, etcétera, etcétera. Y aquí, claro, escuchas lo que se ha dicho ya esta mañana en el primer día de campaña, ni una sola palabra en esa dirección ha salido, ¿no? Eso sí me entristece, pero bueno, yo creo que eso está pasando en todos los países. Y no te quiero decir lo que está viviendo el presidente Macron en esta hora que estamos hablando aquí nosotros. Si tuviera un debate así Macron, bueno, lo estaría pasando muy mal.
puede tener a Le Pen ahí al lado. Vamos, en Alemania tenemos una situación también question mark. ¿Quién va a ser el sucesor de Merkel? Y Merkel es Merkel, ¿no? Bueno, todas esas cosas forman parte del... todo eso forma parte del paisaje natural de las campañas electorales y todas esas cosas. Yo creo que en el fondo, las cosas de fondo, yo creo que después de lo que hemos sufrido y lo que todavía sufrimos por el coronavirus, hay que tener un shake-up de la organización colectiva del mundo y tomar conciencia de que tenemos que salir mejor. Y la última pregunta, y espero que la respuesta sea breve. No has diferido tanto de lo que yo he dicho, ¿eh? Que haría falta un nivel de transacción, un nivel de entendimiento, pero que creo que la situación que nos podemos encontrar a finales de año va a ser muy complicada si tenemos que olvidar el mercado. Fácil no va a ser nada. Peor que los igual al 4 de mayo suceden otras elecciones y seguimos votando. O sea, no parece. Bueno, aquí venía a hablar de otras cosas. De nuestro libro. Para acabar, hemos hablado de la demografía, que es uno de los grandes problemas de la humanidad. Está jugando en contra de Occidente. Absolutamente. Porque envejece. Somos viejos. Sí, los tres presentes somos viejos, somos mayores. No, nosotros dos somos viejos. Yo me considero, si acaso me considero algo, es mayor. Pero vamos, estamos hablando del futuro, entonces, que formamos parte del pasado. África emerge como el continente joven. ¿Está en el futuro de la humanidad? ¿África? Sí. Sin duda. Sin duda. Y Latinoamérica. Acaba de dar un título, y Latinoamérica. El cardenal Tarancón. Yo, fíjate, te voy a decir, el otro día leí, no sé dónde, si quiere usted saber cómo es el mundo del mañana, vea usted, no deje de mirar a África. No sé quién lo dijo, alguien lo dijo el otro día, lo vi, no sé si era español o no era español, pero sí quiero decir que... Oye, Asia va a tener 4.000 millones. Sí, bueno, pero África va a ser muy importante porque un aumento de la productividad agrícola que tiene que llegar y una mayor unión entre la Unión Africana para que la situación política sea más estable en los demás países. Pero es que, desde Senegal, es que Senegal tiene una ciudad, la capital es una ciudad que casi china, ¿no? Bueno, yo sí creo que África va a ser muy importante y que va a ser muy importante el Océano Atlántico. No solamente el Pacífico va a ser importante, sino que el Atlántico también va a jugar un papel importante en el futuro. Y eso es mucha Europa, Estados Unidos, es África y América Latina, ¿no? América Latina, en estos momentos estamos en una situación de impasse. Con personajes en la política que no se han enfrentado con los problemas de verdad, ¿no? Pero bueno, yo no quisiera salir de aquí pesimista. Por eso optimista con O minúscula o realista con R mayúscula. No, vamos, las cifras de África son espectaculares. Ahora son 1.200 millones y en el año 2050 serán 2.700, es decir, se duplicará. Una población joven, si la esperanza de vida aquí será de 88 años, en 2050 allí será de 62, 63. Una población que va a crecer económicamente y, curiosamente, la inmigración aumenta cuando aumenta la riqueza y no al revés. Cuando la pobreza aumenta o la riqueza disminuye, hay emigraciones internas, pero no externas. Por tanto, África va a ser una enorme oportunidad, va a tener unas clases medias importantes porque van a crecer económicamente, tanto como un mercado de consumo también, pero va a ser una fuente de problemas porque el tema de la inmigración lo tenemos que controlar de alguna manera. En términos de seguridad, pues ya nos está creando problemas. Nosotros seguimos teniendo tropas en que hay zonas conflictivas, todo el Sahel Libia sigue estando mangas por hombro y la primavera árabe ha sido un fracaso total, salvo en Túnez. Es decir, es que en el mejor de los casos nos ha pasado como en Afganistán, es que hemos vuelto a la casilla de partida. Es decir, Sisi no veo que tenga muchas diferencias con Mubarak. Y insisto, en Libia parece que la solución es Haftar, es decir, volver
era un hombre fuerte militar. Siria sigue estando donde estaba, Afganistán, Estados Unidos se va, cosa que había anunciado Obama, es decir, Biden lo que ha hecho es retrasar unas fechas, pero que tenemos problemas, pero África va a ser una esperanza de futuro. Pero vamos, yo no soy ni optimista ni pesimista, es decir, lo que creo es que estamos en un punto, hablábamos antes de fechas, es que ha habido fechas muy importantes en la humanidad que han determinado un cambio del escenario económico y del pensamiento político. Es decir, una fue el 29, evidentemente, pero la guerra de Yom Kippur del 73, que hablamos de Oriente Medio, unido a la incipiente globalización de los famosos tigres asiáticos y a los cambios en la pirámide de la población que ponían en riesgo el estado de bienestar, fue la revolución neoconservadora de Margaret Thatcher y Reagan, apoyados en la doctrina de Friedman. Y claro, esta crisis más la crisis de 2010 determina que tengamos que entender toda la realidad de una forma diferente. Esto ha cambiado. Es decir, vamos a un capitalismo mucho más regulado. La crisis financiera nos obligó a regular los mercados financieros. La COVID nos va a obligar a reflexionar de forma diferente y vamos a un mundo nuevo. Yo eso lo creo firmemente. Un mundo nodal, un mundo más verde, un mundo más digital. En definitiva, estamos ahí. Por tanto, no soy ni optimista, ni pesimista, ni optimista. Creo que tenemos que hacer lo que hay que hacer, y lo que he dicho es que respecto a España es que me preocupa en el momento en que tengamos que ir al mercado y presentar los deberes, si vamos a ser entendidos, comprendidos y atendidos, ¿no? Seguro que sí. Muchas gracias. Ha sido un placer compartir este rato enriquecedor y colaborativo. Gracias a vosotros.